fiesta mágica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas fresas con chocolate en diferentes tonos de rosa que son ideales para esos días como San Valentín, Día de las Madres o cualquier ocasión especial. Quédate para ver el paso a paso, verás qué fácil es hacerlas. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más de mis recetas. Siempre que vamos a cubrir fresas con chocolate es necesario preparar nuestras fresas. Obviamente lo primero es lavarlas y desinfectarlas para que queden bien limpiecitas. Después de escurrirlas muy bien, vamos a secarlas con una servitoalla con mucho cuidado para no maltratar la fresa y vamos a tratar de que queden lo más secas posible. Yo al final las dejo nuevamente secando al aire libre por 1 o 2 horas hasta asegurarme que las fresas están 100% secas antes de comenzar a trabajarlas con el chocolate, ya que puede dañarse con la humedad. Y hablando de chocolate, el que voy a usar es chocolate blanco, pero es chocolate para cobertura o sucedáneo. La marca ya depende del país en donde vivas. Aquí en Estados Unidos mi favorito es el Ghirardelli. Y como lo quiero en color rosa, pues lo tengo que pintar con colorante comestible, pero especial para chocolate. Esta pintura es especial porque tiene una base grasa que se puede combinar perfectamente con el chocolate sin dañarlo. También pueden utilizar matizadores o colorantes comestibles en polvo. Si no quieres estar pintando chocolate, puedes comprar el chocolate que ya viene de colores. Simplemente hay que derretir las lunetas. Aquí yo uso el chocolate Sweet Tooth Fairy y en México puedes usar el chocolate Alpesi, que ya viene de todos colores. Para derretir el chocolate lo podemos hacer de 2 formas, ya sea a baño María, donde debes cuidar muchísimo que no le caiga ni agua ni el vapor para que no se te forme una pasta que ya no se puede recuperar, o como yo lo voy a hacer en el horno de microondas. Lo vamos a ir metiendo en intervalos de 20 segundos en 20 segundos, removiendo cada vez que sacamos. Y conforme lo vamos metiendo se va derritiendo poco a poco y así hasta que se haga completamente líquido y fluido como este que ves. Tengan cuidado de no excederse en los tiempos con el chocolate porque puede quemarse y entonces se va a convertir en una pasta que es imposible de derretir. Y bueno, pues para pintar el chocolate simplemente vamos a poner unas gotitas de colorante, obviamente a más cantidad pues el color va a ser más brillante. Miren, este va a ser mi tono de rosa más intenso y ya de aquí fui agregando un poco más de chocolate blanco para lograr los tonos más claros. A mí me encantaron los tonos de rosa que quedaron, se ven súper bonitos. Ahora sí ya vamos a cubrir las fresas, asegúrense que el chocolate esté bien derretido y que tenga una buena caída para que las fresas queden bonitas. Puedes calentar el chocolate cuantas veces sea necesario. Vamos a utilizar un palito de brocheta y lo vamos a clavar en la parte del centro de la fresa para que quede bien firme. Levantamos las hojitas y sumergimos la fresa en el chocolate, dando vueltitas de esta manera para que se cubra muy bien. Pueden dejarle un poquito de la fresa a la vista o pueden cubrirla completamente, eso ya depende de su gusto. Sacudimos con cuidado el exceso de chocolate y colocamos inmediatamente sobre papel encerado o papel para hornear, ya que ese se despega muy fácilmente. Después de un par de minutos nuestras fresas ya van a estar secas. Podemos dejarlas así o podemos ponerles en este momento algún otro diseño que queramos. Ahora les voy a enseñar a hacer el diseño de líneas horizontales o de drizzle de una manera súper fácil utilizando una espátula pequeña. Tomamos el chocolate y lo vamos dejando caer haciendo este movimiento de lado a lado, comenzando de la parte de abajo de la fresa y terminando en la parte de arriba. Si queremos que las líneas vayan todo alrededor de la fresa, simplemente vamos a dar la vuelta y repetimos el mismo proceso por la parte de atrás, dejando caer el chocolate de lado a lado, comenzando desde abajo hacia arriba. De esta manera nos queda una fresa completa que podemos utilizar perfectamente para hacer ramos o tazas. Para este tipo de arreglos no vamos a dejar secar las fresas sobre el papel para que no se aplasten, sino que las vamos a clavar sobre algún material como unicel o styrofoam donde puedan secarse sin maltratarse. Ahora les voy a enseñar otro diseñito que también es muy usado, pero para este vamos a necesitar una manga pastelera. Aquí vamos a poner nuestro chocolate y no les voy a mentir que es un poquito más latoso conservar el chocolate tibio y fluido en la bolsita, pero bueno, hay diseños que solo se pueden hacer así con la manga pastelera. Y cortamos aquí la punta, solo tiene que quedar un pequeño orificio para que quede una línea delgadita.
Y miren, en este diseño hacemos un movimiento como si fueran ochos sobre la fresa y queda de esta manera. Cada vez que el chocolate se enfríe y se empiece a hacer duro, hay que volverlo a calentar, hay que volverlo a derretir para trabajar siempre con un chocolate que esté bien fluido y que tenga buena caída. Aquí he puesto más chocolate blanco para crear un tono de rosa más clarito, vean. Aquí pueden ver la diferencia con el anterior. La diferencia en tonos es poca, pero cuando ya ponemos todas nuestras fresas juntas con los distintos tonos, ya podemos apreciar el efecto ombre o el efecto de degradado, y la verdad es que quedan súper bonitas y lucen muchísimo para cualquier arreglo que vayamos a hacer. También podemos hacer el diseño del drizzle o las líneas horizontales con manga pastelera y quedan muy bonitas. ¿Con cuál les gusta más? ¿Con espátula o con manga pastelera? El último color, que es el más bajito, es un tono tipo bailarina de ballet, así súper bebé, que solo tiene un poquitito de colorante y eso es todo. Aquí les muestro que cuando el chocolate no está bien derretido y no tiene una buena caída, los diseños no quedan bien. Así que la mitad del éxito para unas bonitas fresas es que derritan perfectamente su chocolate. Este diseño de los ochos o del zigzag es un poquito más complicado que el de las líneas, pero no es imposible de conseguir, simplemente requiere un poquito más de práctica. Y si su chocolate no se derrite bonito, les voy a dejar un truco aquí en la esquinita de qué pueden hacer para hacerlo más fluido. Así que ya no hay pretexto de que no saben cómo hacer unas fresas con chocolate, porque ya tienen las ideas básicas y los tips y trucos necesarios para lograr unas ricas y hermosas fresas, ya sea para un regalito o comenzar con su emprendimiento. Si las fresas van a ir en cajita o las van a usar para decorar pasteles o gelatinas, que también se pueden, no se deshacen con la gelatina, entonces pueden usar así la fresa solita. En cambio, si van a hacer tazas o si van a hacer ramos, necesitan dejarlas con el palito de brocheta, ya que de allí es de donde las van a agarrar. Ya si es un ramo, pues las tienen que amarrar, las tienen que acomodar muy bonito. Y si es en una taza, tienen que acomodarlas en espuma floral, que es ese oasis verde que se usa en las florerías. Y allí van a clavar la brocheta con las fresas. Compártanme cuál es el proyecto que tienen en mente y espero que este video les sea de mucha utilidad para poderlo lograr. Recuerda que la verdadera magia está en cuánto amor le pones a lo que haces. Hasta pronto, gracias por acompañarme y los veo en el próximo video.